El Señor les bendiga, hermanos. Dios me le bendiga grandemente. Estamos aquí desde la Iglesia Monte de Sion Martorell en un nuevo capítulo de este gran y tremendo, maravilloso ministerio, El Pan Nuestro de cada día. Estamos muy agradecidos con Dios de poder estar aquí con ustedes, con nuestros invitados, con el Señor. Sobre todo, el mayor invitado de todos es nuestro Dios. Estamos en esta tarde siguiendo es el segundo programa con el pastor misionero Eugenio Domínguez. Pastor, Dios me le bendiga. ¿Cómo amanece hoy Panamá? Muy bien, varón de Dios, Dios le bendiga. Saludos desde el Istmo de Panamá, donde hay una fuente hacia todo el mundo, hasta el cielo, hermano, hasta el tercer cielo. Amén, gloria al Señor. Amén, hermanos. Hemos tenido ya con este el tercer programa con el pastor Eugenio Domínguez. El primer programa y lo hicimos Descubre su ministerio. Qué tremendo programa. Ayer comenzamos un primer capítulo acerca de la pandemia en profecía y hoy queremos continuar con este tema tan profundo, tan actual, tan poderoso, porque queremos como iglesia, como pueblo de Dios, entender lo que es en los tiempos, ser entendidos en los tiempos. No podemos desconocer lo que está sucediendo y mucho más cuando estamos cerca de la venida de Cristo. Vamos a redimir bien el tiempo, pastor. ¿Qué le parece? Y hacemos una oración y encomendamos a nuestro Dios este programa. Y yo quisiera darle a usted la oportunidad que por favor, nos dirijan esta oración en el nombre de Jesús. Amén, querido pastor. Pues todos unidos, jamás vencidos, oremos. Padre Santo, gracias por este programa y Señor, estamos en grande necesidad que su aceite divino desciende, que nos cubre, que nos unge, Señor, desde el principio hasta el fin de este programa, con el fin de que toda la iglesia, todos los oyentes se afirman su fe en ti en esta hora y más que todo que los incrédulos, inconversos, sientan la convicción, la urgencia de la hora para que se arrepienten de todos sus pecados y que nacen de nuevo de agua y del Espíritu. En el nombre de Jesús, el enemigo es atado, que la palabra tenga curso libre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Pastor, queremos que por favor nos siga usted introduciendo en este tema. La pandemia en profecía es tan profundo, tan extenso, pero gracias a Dios que Dios le ha dado a usted esa sabiduría, ese don, y estamos aquí toda la iglesia en expectativa de lo que se va a decir, de lo que se va a escuchar. Hermano, recuerde que usted tiene en este momento la posibilidad de conectarse con este ministerio. También quiero pedirle por favor que tome un momento este enlace y vamos a reenviarlo, a compartirlo con otras personas para que así, por favor, más personas entiendan lo que está sucediendo. Tenemos el deber espiritual, el deber moral de poder transmitir este mensaje a las personas, porque de repente, hermanos, usted a lo mejor no se imagina si este mensaje, el pastor que va a predicarnos hoy, va a llegar a su corazón. Alguien nos puede llamar en esta noche y decirnos que para entregar su vida a Cristo, querer bautizarse. Así que vamos a copiar un momentito este link, lo vamos a compartir para que más personas puedan recibirlo. Y puedan, gloria al Señor Jesucristo, ser muy beneficiados con estas enseñanzas. Así que, hermanos, bueno, pastor, hemos compartido. Quisiéramos que por favor usted tome este momento, le cedemos estos micrófonos para que usted con mucho gusto y con toda libertad nos enseñe este tema de la pandemia en profecía, pastor. Amén, varón de Dios. Pues shalom, shalom, vida, abundancia a todos los oyentes. Saludo también al líder nacional de la Pentecostal Unida Internacional de España, el hermano Natán Harrod, mi amigo, colega en el Evangelio y en el ministerio. Pues por favor, si puede, como dijo el pastor, compartir su conexión, la conexión con los suyos. Queremos pues informar a la gente de lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas apocalípticos concerniente a la pandemia presente. Muy bien, pastor, si está bien, puedo subir este PowerPoint y
puntos de poder. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, un repaso del programa de ayer, el milagroso estratega. Nosotros explicábamos de que en los títulos mesiánicos proféticos de Isaías 9:6, vemos que en el contexto de la segunda venida, pues el Mesías, su nombre será llamado consejero, admirable, Reina Valera, admirable consejero. Admirable es la palabra Pelé y la palabra consejero, que hay eruditos que opinan que debe ser traducido estratega. Muy interesante y es apropiado esa traducción porque está en el contexto de cuando Cristo venga para enfrentar el imperio de los tiempos de los gentiles, su cumbre, su clímax y a la batalla de Armagedón. Entonces Jesucristo es el estratega milagroso, tiene una estrategia, amén, para este mundo, tiene su programa dispensacional. Y además, pues hemos visto que Dios también ha usado las plagas, pestes, pandemia, epidemias, para que su voluntad se cumpla para un pueblo, una ciudad, una nación y para una raza, un pueblo como el de Israel. Entonces, hay precedencia bíblica de que Dios usa plagas para como una estrategia para la salvación de la humanidad. Pero a la vez debemos entender que el diablo, el engañador, el adversario, pues siempre pues trata de trastornar, desviar la estrategia de Dios. Siempre es una batalla. Entonces, reconociendo esto, debemos también entender que el diablo también, pues, él lanza espíritus de enfermedad, espíritus de aflicción. Hemos visto en el libro creo que es el libro de Lucas 13:11, habla del espíritu de enfermedad. Pues, hay plagas, hay enfermedades que proceden no de parte de Dios, pero también de parte del diablo. Además, pues me gustaría hacer referencia a unas pandemias históricas. Por ejemplo, la primera pandemia en la historia del mundo, según los eruditos, era la pandemia antonina, es decir, una pandemia, una plaga mundial, global. Y la peste antonina fue la primera, pues, peste que afectó globalmente al mundo occidental. Perturbó todas las dimensiones de vida del género humano en el Imperio Romano, tales como la economía, la política, la religión y la cultura. La literatura especializada menciona que la mortalidad alcanzó unos 10% de la población. Esto es terrible. Pues, por tanto, es considerado la primera pandemia. Pero lo que es muy interesante es que en esta misma escena, en esta misma época, algo estaba sucediendo dentro de la iglesia de nombre. La doctrina de la Trinidad todavía no existía. El bautismo trinitario todavía no existía. Pero mientras que la pandemia estaba pero rugiendo fuertemente en el occidente del mundo, pues algo está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. En ese mismo tiempo, los infamantes apologistas griegos estaban pero surgiendo dentro de la iglesia. ¿Quiénes eran los apologistas griegos? Pues habían diferentes clases de ellos, pero básicamente ellos eran filósofos y ellos se infiltraban en la iglesia con sus doctrinas.
Principalmente, pues, era el rechazo entre algunos de ellos el rechazo del Antiguo Testamento. Otros, como Marción, aún rechazaba parte del Nuevo Testamento. Pero la cosa más seria de esos apologistas griegos, filosóficos, era que ellos inventaron de otra persona divina, del verbo de Dios. Ellos contendieron que Jesús no era Dios, sino era el verbo de Dios. Por tanto, pues no era divino como Dios es absolutamente divino. Y la razón que ellos enseñaron tal doctrina es que los griegos creyeron, los gnósticos creyeron que Dios está tan santo, está tan lejos de la humanidad, Él no se mete en la materia, en cosas creadas. Por tanto, no puede ser que Jesús fue Dios encarnado. Entonces, usted ve que eso es una doctrina muy antibíblica. Y qué interesante, muy interesante, hermano, que dentro de ese tiempo, pues, hubo unas reacciones. Obviamente va a haber reacciones fuertes de parte de los apostólicos, de los cristianos originales. Y hermano, eso nos lleva a la ciudad de Roma. Como sabemos que Roma se hizo como el centro del cristianismo en la antigüedad, se movió de Jerusalén, entonces Antioquía y luego a la provincia romana de Asia, pero luego pues hasta Roma, porque era la capital imperial. Y entonces, qué interesante, pastor, que aún según los historiadores trinitarios, reconocen que los obispos de Roma no eran trinitarios, sino eran monarquianos. Es decir, pues eran unicitarios. Por ejemplo, Víctor, Seferino, Calixto, estos, y aún hay evidencias que indican que antes y aún uno o dos después tenían también indicaciones de que eran monarquianos. Esto es muy interesante porque vemos que en los años antes del levantamiento de estos obispos estaba surgiendo la invasión de los apologistas griegos dentro de la iglesia y simultáneamente la pandemia antonina. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, pero estoy presentando esto para que nosotros consideramos que cuando hay una infiltración antibíblica dentro de la iglesia, a veces, hermano, a través de la historia, pues se levanta por la mano de Dios, pues plagas, pestes, juicios, etcétera. Puede ser que sirven para despertar la iglesia, levantar su voz, renovar sus votos, renovar sus cimientos apostólicos. Es muy interesante, hermano, porque también déjeme agregar esto, durante esa pandemia antonina, la gente pagana pues empezaron a reflexionar pensando de que esa era una plaga que Dios o los dioses habían enviado. Y entonces comenzaron, pero una forma de arrepentimiento. Aún practicaban el autoflagelación. Y aquí tengo en la pantalla una foto de gente en esa misma área del mundo, perdón, en Asia, que todavía hasta ahora practican tal cosa, el autoflagelación. Pero llamo atención a eso porque la gente comenzaba a reflexionar. Esta plaga puede ser que es de Dios y por eso pues debemos en una u otra forma arrepentirnos, consagrarnos a Dios. Sí, para los paganos eso era su forma de expresar arrepentimiento.
Entonces las plagas muchas veces despiertan a los pecadores para que comiencen a buscar a Dios. Otro ejemplo de ese fenómeno, la pandemia más grande de toda la historia, la pandemia bubónica. Se puede ver ahí 1346 hasta el año 1353. Entre 75 hasta 2 millones de víctimas, es decir, bajas, muertos, pues perecieron durante esa pandemia. Y entonces uno pues esperaría de encontrar dentro de esa misma época un avivamiento, un movimiento de arrepentimiento. Y qué interesante, buscándole esta historia, pastor, descubrí que estos dos hombres, que son considerados los precursores de la reforma protestante, Juan Wycliffe, el primer traductor de la Biblia en inglés, y en esa misma época John Huss, quien dentro de la Iglesia católica pues se levantó y protestó las indulgencias, las cuales eran básicamente pagos para que la Iglesia católica orara, para que su familiar o un amigo sale del purgatorio y entra en el paraíso. Y entonces estos dos hombres, Wycliffe y Hus, pues iniciaron algo que luego iba a brotar en la reforma protestante. ¿Cuándo sucedió? Sucedió, hermano, directamente durante y después, pues, la pandemia bubónica. Es muy interesante, hermano, que la gente, aún pastores que han sido dormidos, indiferentes, comienzan a reflexionar y claman a Dios y claman a la gente para que arrepientan de sus pecados. Entonces, hermano, esto nos lleva a nuestros tiempos. Y créame que hay otros ejemplos, hay otras evidencias de mi propuesta de hoy. Pero antes de proceder sobre el tema de pandemias, pues si pueden ver conmigo este asunto que concierne la tribulación de 7 años, la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es una expresión que escribió el profeta Jeremías, capítulo 30, verso 7, el tiempo de angustia para Jacob. Y eso equivale a la expresión que nosotros usamos en los círculos cristianos, la tribulación de 7 años. Ese periodo, hermano, periodo transicional servirá para transicionar a Israel, para que ellos reconozcan que Jesús de Nazaret es su Mesías. Pero, hermano, eso va a requerir pues mucha angustia. Se puede leer sobre los eventos de ese periodo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el fin del 19. Muy bien. Jesucristo también usó esta clase de terminología. Aquí abajo, en el discurso olivar, Mateo 24, él comenzó a delinear las señales. Y qué interesante, como mencioné el día de ayer, en las primeras señales que salen en el capítulo 6 de Apocalipsis, las primeras plagas, señales apocalípticas de la tribulación, están aquí también en su mismo orden. Jesús dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y les invito a comparar Mateo 24 con Marcos 13 y Lucas 21 para ver la comparación con Apocalipsis 6. Pero el enfoque en este momento es que Cristo dijo todo esto será principio de dolores.
¿Qué clase de dolores está hablando el Señor? Pues aquí, en medio de esta pantalla, es el texto paulino, 1 de Tesalonicenses 5:3. Pablo, hablando en el mismo contexto de la tribulación, escribió que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Ahí está la comparación. Los dolores de una mujer encinta, como sabe toda la madre en esta conexión, que las contracciones, los dolores comienzan livianamente y separadamente, pero más y más fuerte, más intensos y más pegados. Y así son las señales de la venida del Señor. Hermano, comienzan las señales livianamente, pero entonces comienzan a aumentarse en intensidad y frecuencia. Y eso es lo que yo creo, en mi opinión personal, lo que estamos experimentando. Y sí, como ya hemos visto, pandemias, plagas, pestes, sí han existido desde los tiempos de Abraham, como nos enseñó el pastor Mendoza el día de ayer. Sin embargo, hay ciertas señales que no han ocurrido en la antigüedad. Y hay tres super señales. Hay tres super señales que nos dan la realidad, la confirmación de que absolutamente nosotros estamos en los últimos tiempos. No sé si, pastor, usted conoce cuáles son esas tres super señales. Ok, yo los voy a nombrar. Entonces, la primera super señal de que estamos en los últimos tiempos es el regreso, el retorno de las 12 tribus de Israel a la tierra de Israel. Eso es según capítulo 37 y 38 de Ezequiel. Y la segunda super señal que estamos en los últimos tiempos se encuentra en Lucas 21-24. Jesús dijo que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. En otra palabra, cuando ves que Jerusalén ya está bajo el control, no de los gentiles, sino de los judíos, ya debe entender que estamos en la última hora de los tiempos de los gentiles y por tanto Israel está siendo restaurado. Qué tremendo. Estos son dos super señales que han ocurrido y siguen avanzando hacia la tribulación y el milenio. Pero la otra señal, la tercera, es la más super. Esta señal se ve en Panamá, esta señal se ve en Barcelona, en Montorel, se ve en toda parte del mundo, como nunca ha sido visto en toda la historia de la humanidad. Esta señal se encuentra en Hechos 2:17, cuando Dios dijo y dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, estas tres super señales sirven para despertarnos. Pues, si las tres super señales indubitables, indiscutibles, están perrugiendo, debemos también encontrar las señales precursoras de los demás que va a ocurrir durante la tribulación. Y eso es exactamente lo que estamos observando. Aquí hago referencia a uno de los primeros sellos, acontecimientos, revelaciones apocalípticas en la introducción de la tribulación. Y este es el cuarto jinete, el cuarto sello. Y lo tengo aquí escrito
en las dos versiones ahí abreviadas abajo. Pero mira conmigo lo que está escrito acerca de este caballo y su jinete. Apareció un caballo amarillento. Paramos ahí por un momento. Amarillento proviene de la palabra griega cloros. Todas las mujeres que usan cloro en su casa, en su cocina, para los pisos y para pues la lavandería, reconocen que hay un teñido en ese líquido que tiene pues el color como amarillo y también verde. Por eso lo llaman cloros. Y qué interesante que esa es la palabra en el texto griego, cloros. Pero cuando buscamos el texto griego del Nuevo Testamento, descubrimos que esa palabra sale varias veces, pero todas las otras veces, cuando fue traducida esa palabra, sale la palabra verde. Pero cuando los traductores llegaron a este texto, probablemente Casiodoro Reina, luego Cipriano de Valera y otros revisionistas, pues se reflexionaba. ¿Un caballo verde? Eso no tiene sentido, pero ahí está la palabra cloros. Por esta razón, las versiones, varias versiones lo traducen a veces amarillo, amarillento, y aún hay una o dos versiones que lo traduce verde. De todos modos, pues es parte verde, parte amarillo, y yo opino que es el color de gangrena, porque gangrena es el color de muerte. Y entonces, continuamos a leer. El jinete se llamaba muerte para matar por medio de 4 cosas: la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. No hay tiempo para explicar todo esto, pero es bien profundo. La palabra ahí en la Reina Valera 60 es mortandad. Muy interesante, porque la primera palabra muerte es mortandad, es thanatos. Y aquí dice que thanatos va a matar por medio de thanatos. No tiene sentido, pues, la traducción. Tiene que ser algo más profundo ahí. Y así es. Cuando estudiamos la palabra thanatos, nosotros podemos consultar la versión griega del Antiguo Testamento, la cual se llama la Septuaginta, Y hermano, esa versión la consulté, hermano, y confirmé lo que sale ahí. Esta palabra thanatos es usado en la Septuaginta. Mira ahí abajo en la pantalla. Aquí en Apocalipsis 6:8, mortandad en la Reina Valera del texto griego es thanatos. Pero hermano, esa misma palabra es usada en el Antiguo Testamento en la versión griega de la Septuaginta. Y mire, yo he puesto ahí unos ejemplos del uso de esta palabra thanatos. Y hermano, Éxodo 5:3, que es traducida peste. En 2 Crónicas 6:28 es traducida pestilencia. Es que, hermano, esta palabra thanatos es la palabra que es empleado para traducir la palabra hebrea devers. Devers, suene como devil, pero devers. Devers es la palabra epidemia. Entonces el pastor Mendoza pensaba que no existía la palabra pandemia en la Biblia. Pero en la Biblia de Hebreos sí existe. Entonces, ahí está, pastor. Entonces, qué interesante que el Espíritu Santo conmovió a Juan a escribir la palabra thanatos, que este caballo verde amarillento va a usar 4 medios
para matar la gente. Espada, esto es guerra, hambre, hambruna y thanatos. Es pandemia, epidemia y las bestias, las fieras salvajes de la tierra. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos observando ahora es un precursor de lo porvenir en este caballo amarillento. Entonces, son precursores de los dolores de angustia. Wow. Hermano, muchas veces en las discusiones apocalípticas está preguntado, pero si la iglesia es exenta de la tribulación de 7 años, si la iglesia sube antes, ¿por qué estamos sufriendo estas cosas ahora? Hermano, es que Dios es estratégico. Dios es el estratega. Y él, como está escrito, creo que es Juan 14:29, él dijo, yo les he hablado estas cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean la palabra que yo les hablo. Entonces, hermano, las señales sirven para señalar algo. Y de estas señales, la cosa más grande, Cristo viene muy pronto. Y yo creo que la iglesia subirá antes, amén, de la realización de estas profecías. Hermano, debemos entender que creo que 2 Tesalonicenses 2, cuando Pablo habla de la tribulación, habla del anticristo, el inicuo, el misterio de la iniquidad, es decir, el anticristo, él dice algo muy interesante ahí. Él dice, ya está en acción, pero hay alguien que lo detiene. ¿Oyeron? El espíritu de anticristo ya está en acción. Y casi la misma expresión se encuentra primero de Juan 4:3. Ustedes han oído que vendrá el anticristo. Juan dice, ya está en el mundo. Juan dice, ya está en el mundo. Pablo dice, ya está en acción. Pero hay alguien que lo detiene. Y lo va a detener hasta que es quitado de en medio. ¿Oyeron, queridos hermanos? Hay algo que está deteniendo, está restringiendo, no 100%, pero hay un poder que restringe las acciones del anticristo. Y Juan nos revela cuál es ese poder. Primero Juan 4, 3 y 4 dice, pero ya lo hemos vencido, porque mayor es él que está en nosotros que él que está en el mundo. Pastor Mendoza, esto es algo que debe despertar la iglesia. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, ya está en acción, pero la iglesia, si es poderosa, puede detener, puede restringir ese poder, ese espíritu, y en este caso, pandemia, plaga, etcétera. Hermano, son ataques, pero la iglesia tenemos el poder por medio del espíritu, sangre, nombre y palabra de Jesús para detener, para restringir ese poder, hermano. Y así va a seguir hasta que el cuerpo de Cristo es quitado del medio. Y hermano, esto va a suceder cuando la iglesia es arrebatada. Pero hasta entonces, la iglesia tiene el poder para derribar toda fortaleza del enemigo. 2 Corintios 10, 5 y 6. Pero mire, el diablo, él reconoce el reloj profético, el cual es Israel y la iglesia. Israel no es el único reloj profético. Hermano, es el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia que también es reloj. Sabemos eso, ya está establecido. Hechos 2:17.
Y entonces él puede ver los tiempos. Él conoce muy bien, probablemente tiene toda la Biblia memorizada, el diablo. Él sabe. Y él está ansioso, está muy ansioso de que él entrara en su última etapa de la tribulación, de los tiempos de los gentiles. Entonces, él está haciendo todo lo posible para levantarse, para preparar todo, pero a la vez Dios nos está avisando por medio de pastores visionarios como el hermano Mendoza, también como el misionero, hermano Herr y otros misioneros, colegas nuestros. Hermano, nosotros entendemos, por tanto predicamos, avisamos. Y entonces, hermano, me gustaría considerar algo aquí en la pantalla. Está escrito acerca de la marca que va a ser exigida por el mismo anticristo y su compañero, el falso profeta, según Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, es decir, es algo global, mundial, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca donde en la mano derecha. Mire conmigo ahí en la izquierda en la pantalla. ¿Qué es? Es un escáner. Escaneando pues la temperatura de esa persona. ¿Dónde? Pero su mano. Ahora ya están exigiendo que se presenta su frente. Y qué interesante que la marca va a ser impuesta sobre la mano derecha o en la frente. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el escaneo de temperatura de la marca? No. Déjame aclarar eso. Que no. El escaneo de su frente, de su mano derecha, mano izquierda, no es la marca de la bestia. No es. Sin embargo, es muy interesante que están escaneando los dos lugares donde más luego durante la tribulación va a estar la marca de la bestia, el 666. Entonces, ¿qué está pasando? Pues el mundo está siendo, pero preparado. A la vez, todo lo hemos visto en toda parte del mundo, la proliferación de salones de tatuajes. Es una plaga. Y una plaga, hermano, hasta niños se están tatuando, hermano. ¿Por qué? Es que, hermano, cuando llega ese tiempo, yo no tengo planes de estar aquí cuando esto está exigido. Ya está siendo recibido, pero no va a ser exigido hasta pues la mitad de la tribulación. Pero debemos reconocer que estamos observando los pasos. Los judíos, cuando hablan de las señales de la venida del Mesías, usan la expresión las huellas del Mesías. Es decir, que estamos entrando pues en la revelación de las señales de la venida del Hamashiach, el Mesías. Entonces, no, estos escaneos no es la marca, tampoco esas vacunas no es la marca. La palabra griega aquí marca indica que va a ser algo visible, como un tatuaje. Entonces, si consultamos esa palabra bien profundamente, pues yo concluyo que probablemente va a ser una marca literal visible. ¿Por qué? Pues nada más por la etimología del término y también piénsalo dos veces porque hasta la mitad de la tribulación, hermano, la tecnología mundial va a ser devastada. Hermano, cuando hablamos de terremotos, meteoritos, catástrofes, cataclismos, etcétera, hermano, el sistema tecnológico va a ser dañado. Entonces, yo creo que va a ser necesitado usar cosas manuales cuando el mundo está ya entrando en la segunda mitad de la tribulación. Entonces, ¿qué es
la opinión de su servidor acerca de las vacunas, pues yo creo, como está escrito en el libro de Romanos 14, que cada cristiano pues tiene que orar a Dios, tiene que concluir conforme pues sus convicciones, su estado de salud personal, etcétera, y por supuesto consultar a su pastor. Y yo creo que el mejor que consultar es su doctor pentecostal. Si en tu iglesia hay un doctor pentecostal, si en tu distrito, su país, hay 2 o 3 doctores profesionales y son hermanos confiables, esa sería otra opción que considerar. Pero no soy un médico, yo no soy un doctor, pues yo creo que según la Biblia depende de la convicción personal de cada uno. Y entonces esa es mi opinión en cuanto a las vacunas. Sin embargo, el cristiano, nosotros, los cristianos pentecostales, no creemos que debemos recibir marcas en nuestros cuerpos. Entonces, ahí está la línea roja. Cuando ellos quieren poner, pero marcas que van a manchar la piel, hermano, el libro de Levítico habla de eso y que el pueblo de Dios no debe mancharse su cuerpo, ninguna cosa, ninguna imagen. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Según la Biblia, está escrito así. Entonces, pastor, si quiere, podemos tomar un momento ahí antes de avanzar, o yo puedo continuar. Es su decisión. Y sí, pastor, sé que sería bueno si quiere, podemos poner, habilita las pantallas, pastor, para poderles hacer algunas preguntas. El Señor los bendiga, hermanos. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, en una tremenda conversación con el pastor, misionero, evangelista Eugenio Domínguez, escritor de libros, nos está desglosando estos términos apocalípticos acerca de pandemias, pestes. Amén, gloria al Señor. Ayer hablábamos muy interesantemente y conversábamos y ayer fue un primer capítulo, fue una introducción muy bonita. Hoy estamos entrando mucho más en la palabra de Dios. Pastor, hay algunas preguntas y vamos a ver si el tiempo nos da. En este momento son las 7:44. Tenemos esta siguiente pregunta. Usted estuvo hablando, pastor, en su presentación digamos, del año 166, que habían digamos que para aquel tiempo los eruditos, los ancianos, eran monoteístas, eran unicitarios. Hay una pregunta que se hace o se ha hecho las personas en referente a la parábola de la levadura, la parábola de la levadura, hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 33, Mateo capítulo 13, verso 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunos atribuyen que esta parábola es una profecía digamos, a una futura, que Dios sabía que en el futuro, al siglo tercero después de Cristo, se iba a levantar la doctrina. En el concilio de Nicea con Constantino se iba a levantar, se iba a crear, se iba a fundar la doctrina de la Trinidad. ¿Esto será que es así, pastor? Bueno, pues yo he oído esa clase de exposición, Sí. pero no se olvide que es el reino de los cielos. Pero si uno quiere, pues corresponder eso al siglo II y la invasión de levadura doctrinal griega apologista, eso es una cosa que para mí está estrechando el asunto. Sin embargo, hay textos más contundentes donde sí hay profecías acerca de esa invasión. Por ejemplo, Primera de Juan 5:20 dice que Dios nos ha dado conocimiento y luego dice que
en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la siguiente frase nos da una indicación de algo que está por entrar, porque ya estaba entrando. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. En otra palabra, él está dando el contraste. Nosotros creemos que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, pero prepárense, tengan cuidado de los ídolos, es decir, a cualquier doctrina que contradice esta verdad. Y hay otro texto, a Colosenses 2:8, no, que ten cuidado que nadie os engañe por filosofías, sutilezas, etcétera, y no de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en él. Eso sí, eso es bien significante porque la palabra filosofías, eso sí corresponde a la invasión gnóstica, los fines del primer siglo, también segundo siglo. Yo creo que eso sí corresponde al segundo siglo, esa profecía. Wow, pastor, tremendo. Pastor, otra de las señales antes de que Cristo venga es la apostasía, la apostasía. Algunas personas no tienen como muy claro qué es esto de la apostasía. ¿Nos podría usted un poquito hablar? Sí, eso es muy delicado ahí porque hay dos palabras en griego que están traducidos parecido ahí. Por ejemplo, segunda Tesalonicenses 2, eh, sale ahí en la traducción apostasía. Y eso es básicamente una transliteración de la palabra griega. Pero hay muchos eruditos futuristas que creen en el arrebatamiento pretribulacional, que opinan que esa apostasía allí no refiere a una apostasía doctrinal, sino refiere al mismo arrebatamiento. Y hay mucha evidencia para eso. Pero hay otro texto que sí es bien claro en cuanto a los últimos tiempos y una apostasía. Y eso es primera Timoteo 3:16 y 4:1. Dice, Dios fue manifestado en carne, pero el Espíritu habla distintamente que en los últimos tiempos, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La fe, la fe refiere a la teología de que Dios fue manifestado en carne y todo lo demás de Hebreos 6:1 y 2. Entonces, sí, es una profecía, la apostasía en la última hora. Pastor, podríamos decir entonces que una persona que ha conocido la verdad y hablando de la verdad, alguien le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿No? La verdad es lo que expresó Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, no hay verdades, no hay verdades en plural, hay una verdad. Judas, el apóstol Judas dijo que contiende por la fe que te ha sido dada, o sea, una fe, una sola doctrina. Una persona que se ha bautizado en el nombre de, que se ha arrepentido, pastor, que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, ha recibido el don del Espíritu Santo, pero de repente cambia de doctrina a a una doctrina, por decir algo, de la Trinidad. ¿Qué va a pasar con una persona de estas, pastor? E Pues nosotros, incluso se vuelve a bautizar en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es una apostasía. como usted lo sabe, pero ¿estás hablando en general de ahora o estás hablando qué va a pasar con ellos durante la tribulación? No No, entiendo. ahora mismo, pastor, si hay personas que están en esta doctrina y cambian de dominación y cambian lo que es la doctrina, los rudimentos, dejan la santidad, dejan al único y soberano Dios por adorar a la Trinidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué ha pasado? Pues buena pregunta. El apóstol Pablo es bien claro en cuanto a esto
en Gálatas 5, 19, 21, pues estos son las obras de la carne: adulterio, fornicación, idolatría. Y ahí en la lista, entre 18 obras, es la palabra herejías. Entonces, él dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces, los heréticos, los herejes, no van a heredar. Se conocieron la verdad y se apartaron de la verdad, pues no van a heredar el reino de Dios. No es una vez salvo, siempre salvo, como mencioné el día de ayer. Entonces, hay mucho más de evidencia en cuanto a esto, pero yo creo que para ahora eso es suficiente para establecer esa pregunta, esa respuesta. Pastor, otra pregunta dice, si una persona que está en la iglesia bautizada con el Espíritu Santo y se queda del rapto, se queda del arrebatamiento, ¿esta persona tendrá otra vez una oportunidad para poder ser salva? No entendí, hermano. Si puede repetir la pregunta. Sí, si si una persona de los gentiles, de nosotros como pueblo gentil, que conoció, o sea, está viniendo a la iglesia, no está viviendo para Dios, fue bautizada, tiene el Espíritu Santo, pero a lo mejor se apartó. Otros están en la iglesia de repente viviendo una vida tibia, una vida a medias. El rapto de la iglesia surge, el arrebatamiento de la iglesia surge. Hay personas que dicen que si no me voy en el rapto, tendré la oportunidad de ser salvo. Lo único es no me dejo poner la marca de la bestia o dejo que me decapiten y yo podré ser salvo. ¿Están en lo correcto? Bueno, yo me gustaría responder que sí, pero la evidencia bíblica indica el contrario, porque segunda de Tesalonicenses 2, hablando en el contexto ahí del anticristo y su conquista por engaño, hermano, dice que por cuanto los que conocieron la verdad y no recibieron el amor de la verdad, serán engañados y creerán. Y hay una expresión ahí bien significante, dice la mentira. Creerán la mentira. Y esto está en el tiempo determinado, el tiempo definitivo en el texto original, como está la traducción. Es decir, que hay una cierta mentira que es la mentira. Y yo creo que esa mentira se encuentra en Apocalipsis 13, donde el anticristo, la bestia, va a sufrir una herida mortal. Mortal, es decir, que va a morir, pero se va a resucitar. Entonces yo creo que eso va a ser el evento que va a convencer a la gente a nivel mundial que Él es el Cristo, pero es la mentira. Y los que conocieron la verdad, pero no amaron la verdad, pues van a creer esa mentira. Tremendo, pastor. Pastor, hay otro texto bíblico, hay una profecía bíblica acerca del anticristo. Ahora no recuerdo exactamente dónde está ese pasaje, pero usted tal vez lo recordará, donde dice que la fe de sus padres, hablando del anticristo, que la fe de sus padres negará y dice que también el amor de las mujeres no hará caso. Y hay algunos que se especula de que el anticristo puede llegar a ser un judío y aparte no solamente judíos, sino que también, pues dice, el amor de la mujer negará. Entonces da a entender esto de que es una persona que o sea, no es un hombre que guste a la mujer, sino también es un hombre que gusta el amor de los hombres. Esto puede ser así, pastor. Pues buena pregunta. Dos preguntas. Número uno, todos los oyentes deben reconocer que nosotros no somos antisemíticos y nosotros amamos al pueblo judío, apoyamos a Israel en todas las cosas rectas y somos pro Israel. No hay otro pueblo más pro Israel que los de nombre, los pentecostales de nombre, porque creemos en el Shema. Sin embargo, pues es creído entre los ortodoxos y probablemente hay diferentes opiniones, pero
Hay un grande movimiento entre los judíos, de los ortodoxos, que creen y lo han creído por siglos, que el tercer templo va a ser construido cuando venga el Mesías. Y según las profecías de Daniel 9:27, segundo de Tesalonicenses 2, el discurso olivar, Apocalipsis 11, va a haber un templo construido durante la tribulación. Y nosotros sabemos por la palabra de Jesús, de Pablo, de Juan, etcétera, que eso va a ser, pero construido por un falso Mesías. Y entonces, según los textos de Daniel y también nuevos testamentarios, probablemente va a ser alguien que tiene linaje, su mamá o por lo menos su papá, pero yo creo que tiene que ser su mamá porque esa es la ley de Israel. Ahora, la política. Pero en cuanto a ese texto, creo que es Daniel 11, dice que no tener respeto para el Dios de sus padres. Y si uno busca esa expresión en el mismo libro de Daniel, hay diferentes formas de esa expresión, pero es una expresión judaica, israelita, cuando Daniel habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para mí, esta expresión es evidencia bien fuerte de que el anticristo va a ser un impostor, pues, pero va a ser, por lo menos, uno de sus padres va a ser judío. Y entonces, no Pastor, sé si gloria al eso ayuda en cuanto a Tremendo. las Sí, mujeres. sí. Realmente no amamos a la nación de Israel, oramos por Israel, oramos por la paz de Israel. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Israel, que Dios los guarde. Pastor, no sé si usted quiere seguir con su presentación del PowerPoint o seguimos aquí analizando algunas preguntas. O si quiere, En siga. cuanto a la pregunta sobre la segunda parte del mismo texto, uh, probablemente yo creo que va a ser inclinado así ese hombre. Entonces, muy bien, sí, podemos continuar con la pantalla y en nombre de Jesús. Todo suyo, pastor. Gracias, varón de Dios. Usted es muy amable y bien, caballero. Ok, muy bien, las artimañas. Entonces, eso nos lleva, hermano, a la calle Susa. Por los que no conocen este nombre, es que, hermano, en el año 1901, el primer día de enero, como a las 7 de la noche, en un instituto bíblico en Topeka, Kansas, estos estudiantes, juntamente con su líder, Carlos Parham, que está aquí en esta foto, este retrato a la izquierda, pues estaban orando para recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo habían encontrado en el libro de los Hechos, que la señal en los Hechos era el hablar en lengua cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y por la fe, nada más, por la Biblia, comenzaron a orar por varios días. Y por fin, al primer día de enero del primer año del nuevo siglo, descendió el Espíritu Santo y una joven, Agnes Osman, recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, pero de China. Habló en lengua por varios días, aún escribió en chino. Tremendo, hermano. Aún los periodistas archivaron esa historia. Y de ahí comenzó el movimiento moderno del pentecostalismo. Luego se llevó hasta Houston y de Houston, este hombre, este moreno, William Seymour, llevó ese mensaje del Espíritu Santo a Los Ángeles, California. Y hermano pastor, si jamás tenga la bendición de viajar a Los Ángeles, hay que buscar la calle Bonnie Bright, porque donde antes que llegó ese avivamiento a la calle Azusa estaba en la calle Bonnie Bright. Esa casa donde cayó el Espíritu Santo todavía está parada ahí. Y yo he tenido el dicho de entrar en esa casa. Y era por muchos años el intento, pero por fin, antes de venir a Panamá, logré entrar ahí. Qué tremenda historia. De allí, pues una multitud se colocó frente a esa casa, tenían que mover hasta la calle Susa. Y qué tremendo, hermano, porque
de todo el mundo, pues misioneros venían para investigar lo que leían los periódicos evangélicos. Y entonces al llegar ahí, recibieron miles y miles el Espíritu Santo, sanidades, milagros, etcétera. De ahí los misioneros volvieron a las tierras lejanas, llevaron el mensaje del pentecostalismo. Y entonces, hermano, pero algo muy interesante, hermano. Durante esa campaña en la calle Azusa, cerca de la estación del ferrocarril en Los Ángeles, miren lo que sucedió. El año 1918 y a los fines o parte del año 1919 se explotó la pandemia española. ¿Por qué española? No porque era la raíz de la pandemia, sino era de Kansas, Estados Unidos, pero porque España pues reportaba en sus periódicos y por eso pues se lo llamaban la pandemia española. Pero el punto es que hasta 100 millones de personas fallecieron. Y hermano, cuando esta pandemia se lanzó el año pasado, hermano, yo orando, dirección de Dios sobre este asunto y recordando la historia de la pandemia española, me acordé de la calle Susa. Era de la misma época. Entonces me dije, voy a consultar los archivos del periodista pentecostal muy famoso, Frank Bartleman. Frank Bartleman era uno de los primeros que fue bautizado en el nombre de Jesús cuando fue revelado tal verdad. Y hermano, él, más que cualquier otro, escribió la historia de la calle Azusa. Y que también, hermano, descubrí en sus obras, en sus escritos, lo que está escrito aquí en la pantalla. Frank Bartleman escribió, me sentí abrumado por la gripe, es lo que lo llamaban en aquel tiempo. La gripe, el día antes de que comenzara la convención, el diablo, escuche bien, el diablo trató de matarme. Estuve a punto de morir la primera parte de la semana. Hermano, la razón que esto fue algo muy significante para mí es que él identificó este espíritu de virus, lo identificó, no como un virus, una influenza natural producido por la humanidad o de un laboratorio, etcétera, sino lo identificó como una obra del diablo. ¡Wow! Y entonces, hermano, cuando esto fue, yo descubrí eso el año pasado, en el principio de la pandemia, empecé a orar más sobre eso. Pero algo aún todavía más interesante, hermano, es que yo estuve viajando en el año 2019, pocos meses antes de que comenzara la pandemia. Estuve en New Jersey. Estuve en New Jersey, y hermano, en la ciudad de Vineland, New Jersey. Y hermano, lo que no es conocido por casi ninguno de nuestros historiadores es que allí un campamento, el primer campamento nacional de los Estados Unidos, aconteció en el año 1867. Y hay historiadores que opinan que en ese campamento es donde nació el movimiento hacia lo que luego en 1901 iba a brotar el movimiento pentecostal. Y es muy interesante. No hay tiempo a ampliar en esto, pero llegando ahí, hermano, pues descubrí en mis investigaciones un libro. Y en ese libro, hermano, fue escrito por el último sobreviviente de la calle Azusa, de la campaña de la calle Azusa. Eso me impactó, hermano, porque él tenía más que 100 años. Y hermano, él con sus nietas, quizás sus bisnietas, escribieron este libro. Yo tengo ese libro en mi computadora, también en mi biblioteca. Y hermano, en ese libro
hay dos cosas muy importantes. Número uno, este escritor, que era el último miembro, como dije, sobreviviente que participó en la calle Azusa. Y él dice que esa campaña siguió hasta el año 1919. En otra palabra, en medio de los fines de esa pandemia. Eso es punto uno. Punto dos. Este es extraordinario lo que les voy a contar. Hermano, yo había oído de una profecía hace años que surgió de la calle Azusa. Una profecía que concierne nuestros tiempos. Hermano, pero yo, aunque leí eso en unos documentos, pero no estuve muy informado de esa profecía. Sin embargo, en ese libro de ese sobreviviente está la profecía. Y Dios dijo por medio de esos dos hombres en el mismo día, pero separado por una distancia de miles de millas, miles de kilómetros, Dios dio la misma profecía a través de esos dos hombres. Y hermano, la profecía era la siguiente. Yo voy a parafrasear y era esto. Después de 100 años de la campaña de la calle Azusa, después de 100 años, la iglesia en esa época va a ser una iglesia. Dios dijo, me van a alabar, pero no me van a conocer. Wow. Estas son palabras bien importantes y bien profundas porque Jesús usó la misma terminología en Mateo 7. Van a decir, Señor, Señor, no hemos hecho esto en su nombre, pero el Señor va a decir, nunca os conocí. Entonces esa palabra profética de la calle Azusa, me van a alabar, pero no me van a conocer. Y hermano, lo siento decirlo, pero esa es la realidad de muchas iglesias pentecostales, no tanto de iglesias de nombre, pero hermano, alaban a Dios. Hay mucho ritmo, hay mucha música, pero no hay profundidad. Y entonces, hermano, pero eso no es todo. Hay más de esa profecía. Y aquí está. Yo busqué ese archivo esta mañana y entonces lo traducí y aquí está. Hermano, el escrito del último sobreviviente de la calle Azusa, William Seymour, dice aquel creyente de la calle Azusa, el líder del renacimiento de la calle Azusa y Charles Parham profetizaron el mismo día en diferentes lugares que veríamos un renacimiento mayor en 100 años. Dijeron, todavía no estamos a la altura de la lluvia anterior y que cuando llega la segunda lluvia superará con creces todo lo que hemos visto los 100 años. Habría una efusión del Espíritu de Dios y su gloria Shekinah, que sería mayor y más de largo alcance de lo que se esperaba en Azusa. Santo Dios. Aleluya. Hermano, pues ya estamos en este lado de los 100 años. Hay otros historiadores que opinan que no, la campaña alcanzó hasta 1916 o 17. Sin embargo, ya hemos pasado el límite de los 100 años. Estamos en este lado de los 100 años. Y hermano, qué interesante que la pandemia española, pues era el mismo tiempo de la última época o años de la campaña de la calle Azusa. Y qué tremendo. 100 años después, pega otra pandemia. Si eso corresponde a esa profecía, pues puede ser, no estoy seguro, pero yo creo que estamos en este lado
amén, de los 100 años. Cristo puede venir el día de hoy, puede venir mañana, no sé cuándo va a venir, pero yo voy a reclamar, aleluya, que esta pandemia señala la última, no los últimos días, pero sí los últimos minutos, hermano, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pastor, ¿por qué no levantemos las manos al Señor en este momento? Yo siento el Espíritu Santo, aleluya, me da testimonio el Espíritu Santo, aleluya. Hermano, yo no estoy buscando avivamiento, lo estoy teniendo. No estoy mirando hasta el futuro para este Shekinah, está aquí. Queremos más y más, pero ya no lo vamos a poner en el futuro. Está aquí, hermano. Cristo está llamándonos hacia esas promesas. Él es el alfa y Él es el Dios Omega en la última hora. Gloria a Dios, que mueve el Espíritu Santo, que la gloria sea más densa en los últimos minutos de la iglesia. Y mire, yo consulté con nada más pocos archivos y reportes y misioneros, y hermano, qué tremendo, pero en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, ellos decidieron hacer algo, pero una locura. Decidieron tener una cruzada. Hermano, rentaron el Coliseo de Milwaukee y el día domingo, hermano, en la noche, miles y miles de gente. Usted puede ver una de las fotos ahí en el corazón de la pantalla. Llegaron ahí y muchos cientos recibieron el Espíritu Santo. Muchos fueron bautizados. También el misionero de Bangladesh, más que 400 recibieron el Espíritu Santo el día domingo. Aleluya. En España, más que 150, triple 50 recibieron el Espíritu Santo. En México salió reporte de más que 700. Eso, hermano, es muy poco de lo que se puede reportar. Hermano, estamos en la última hora, la pandemia, Israel, Jerusalén. Pero hermano, la super señal es la gloria postrera, esa hora. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Cristo viene súper pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a su pastor. Bendiciones y victoria. Aleluya. Pastor, yo creo que en este momento yo siento algo muy fuerte de parte de Dios. Yo creo que en este momento algo va a pasar. En el nombre de Jesucristo, algo va a pasar. Quiero que por favor todos los que están conectados, ahora, por favor, deje de lo que está haciendo, porque algo va a suceder en este momento. Algo va a pasar, un milagro. Si usted no tiene el Espíritu Santo, creo que ahora mismo usted lo va a recibir. Yo le voy a dejar el paso al varón de Dios, al profeta de Dios, para que dé unas instrucciones para que alguien reciba el Espíritu Santo hoy por primera vez. Si necesita una sanidad, que dé una palabra de sanidad. Pastor, por favor, yo creo que Dios va a hacer algo en este momento en el nombre de Jesucristo. Así lo creo. Por favor, pastor. Contigo estoy de acuerdo con tu fe. Todo el mundo, si no está manejando carro, si pueda, levanto sus manos a Dios. Aleluya. Y dile al Señor, yo creo en la gloria postrera en medio de la tiniebla. Creo, Señor, en la Shekinah. Señor, yo creo en esta última hora, que es la mejor hora. El avivamiento es para ahora, no viene, sino es para ahora, Padre. Aquí estoy, Señor. Yo quiero recibir, yo quiero participar en esta promesa, en esta profecía. Aquí estoy, Señor, me rindo a sus palabras proféticas. Rindo, Señor, todo, Señor, abrazo todas estas palabras proféticas de Dios. Aleluya, Señor, usted me ha escogido para esta hora. Aquí estoy, Señor, que yo sea pero sumergido en su espíritu, sumergido en esta promesa. Que la gloria, Señor, nos rodea. Oh, Señor, que llevamos con nosotros el ambiente glorioso a donde quiere que vayamos, oh Padre. Aleluya, aleluya, Señor, que mueve esa densa gloria sobre
la península ibérica, oh Padre. Aleluya, sí, Señor, en el norte, en el sur, el este, el oeste, en Panamá, en el norte, en el sur, en el centro, en la costa occidental, oriental, oh Señor, en las casas, los templos, los parques, Señor, en los hospitales que mueven la gloria de Dios. Repulsamos todo virus, repulsamos toda infección. Oh Dios, que tenga misericordia de los que están ahora en cama, están en hospitales, gobernadores, alcaldes, pobres, a quien sea, Señor, que la gloria de Dios ahora descienda. Desciende, Señor, con sanidad en sus alas, oh Dios. Aleluya. Oh Señor, desatamos virtudes, desatamos fe en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Pero más que todo, Señor, una pasión, una intensidad, Señor, dentro de la iglesia latina, la iglesia americana, la iglesia europea, asiática, australiana, las islas, todo el mundo, Señor, que la gloria, Señor, descienda de la última hora. Gracias, Jesús. Reciban el Espíritu Santo en este momento. Recíbelo. Usted ya está temblando. Recíbelo. Recíbelo ahora mismo. Aleluya. Ahora mismo no apagues el Espíritu, dice la Biblia. Reciba conforme a su fe. Reciba el Espíritu Santo. Sí. Aleluya, aleluya. Él dijo, en mi nombre hablará nueva lengua. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén, pastor. Amén, pastor. Aleluya. Yo siento el poder, la gloria. Aleluya. Pastor, Aleluya. aquí ha llegado una petición de oración y hay varias peticiones de oración. Hay una petición muy importante. Dice aquí Marcos Soto, pido oración por mi hijo, Edwin, que está desaparecido, dice pastor. Está desaparecido para que sea librado del enemigo y regrese a casa. Ayúdenme, por favor. Pastor, vamos a orar esta oración, pastor. Sí. Vamos a orar para que Dios envíe un ángel a ese Edwin. ¿De acuerdo, pastor? Amén, amén, pastor. Oremos, oh Padre, seriamente, Señor, confiadamente, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos. Oramos. Que envíe un ángel. Creemos. A este hombre, este joven Edwin, Oramos. hijo del hermano Soto. Oh Padre, envíalo el día de hoy. Para que se encuentra con ese joven su hijo a y casa. que ese joven se voltea y regresa a casa de su padre y a la casa del Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Dios es su pronto auxilio. El ángel ya está siendo comisionado. Por la fe lo digo, porque está escrito en Hebreos 1. Los ángeles son ministros de Dios, enviados los que heredarán la salvación. En el nombre de Jesús, que Edwin sea, pero heredero de la salvación de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Damos y daremos la gloria por este milagro, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿por qué no le hacemos una invitación a alguien a alguien que no ha sido bautizado para que hoy del paso para que sea bautizado, que me llame ahora si quiere donde esté, vamos a ir a buscarlo y hoy mismo lo podemos bautizar, pastor? Una palabra a las personas que no han sido bautizadas. Amén. Se habla de agua bendita. Esa es el agua bendita. Hermano, cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús, es la bendición más grande. Entonces, está escrito en Hechos 22:16. Ahora pues. Repítalo conmigo. Ahora pues. Ahora pues. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate. En este caso, levanto su teléfono. Levántate. Llama al pastor. Llama a este programa.
Y pues Ananías dijo a Saulo de Tarso, un infamante, un desecho, un rebelde, pero ya estaba arrepentiendo. Dice, ahora pues, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. No Gloria a tardes Dios. más, Aleluya. no tardes más para entrar en ese tercer cielo. Jesús dijo, desierto, 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 desierto. Tiene que nacerse de agua y del Espíritu. Y cuando uno nace del Espíritu, Jesús dijo, hay un sonido. Y ese sonido es foné en griego. Es la misma palabra traducida, idioma, en Corintios 14. Todo aquel que es nacido del Espíritu sale de él por medio del Espíritu, el lenguaje, la voz del Espíritu, el sonido. Ahora recibe conforme su fe en el nombre de Jesús. No tarde más, bautízate en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Si sabe usted a alguien, si usted quiere bautizarse, por favor, si usted quiere bautizarse, por favor, escríbanos. Si usted está aquí en la iglesia Monte de Sion, podemos bautizarle. Aquí ya hay agua, está todo preparado, tenemos batas, tenemos todo lo que necesita. Si usted vive, no sé en dónde, Madrid, si vive en Bilbao, si vive en Coruña, si vive en Valencia, contacte con nosotros. Conocemos pastores que estarán muy cerca, que estarán muy deseosos de ir a visitarle allí. Antes de terminar este precioso programa, pues no tendré tiempo para poder saludar a todas las personas, pero sí que quisiera una vez más pedir al pastor en esta oración de despedida que haga una oración por aquellos hermanos y para que realmente me conmovió un poco esa palabra, mucho esa palabra acerca de me alabarán, pero no me conocerán. Yo quisiera que ojalá que nosotros no seamos de aquellos que le alaban, pero no conocen al Señor. Entonces, que por favor el pastor haga una oración por toda la audiencia que estuvieron aquí presentes, Judith, Judith, Aida, Amparo, Margarita, la pastora Erlinda Zócola, María Elena, Valeriano, Melissa, Elma, Ruth, Ismael, también Farji Ospina, Francisco, también Reina, Ruth, Pedro, bueno, realmente Karina Leiva, también estuvo Pablo Benavides, gracias por estar aquí, Carmen de Romero, Simon Mancilla, Jesús Humberto, también Marcos Soto. Confiamos que Dios va a hacer una obra poderosa en su hijo y téngalo presente que va a regresar a su casa. Amparo Briones, con la ayuda del Señor. También, pastor, vamos a hacer una oración por todos. Aquí también hay otra oración, hermano Ismael. Ismael Piña dice, pido oración de sanidad por Victoriano Guillén. Victoriano Guillén, Lenny Ortiz, también Mary Galindo, Ortiz Pérez Glenny, amén, Karina Leiva, en fin, vamos a hacer una oración. Si usted se siente un poco desanimado, si usted un poco, Dios no quiera que el enemigo le ha estado atacando la mente para no regresar a la iglesia, para no volver, dejar el esposo, dejar la esposa, dejar los estudios, dejar la iglesia, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a pedirle al pastor que por favor haga una Amén, oración pastor. para Amén, que pastor este Mendoza. pueblo conozca. Amén, pastor. Pues aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Comienzo a sentir nuevas fuerzas. ¿Por qué no te atreves a levantar sus manos, querido, querida? Porque allí con sus manos, alabando a Dios, puede tocar hasta el tercer cielo. Oh, Señor, tenga misericordia en medio de esta alabanza que estás habitando, Señor, de estas almas. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, que la nube del Tecalet, la nube azul de tu gloria, Señor, prove el reposo, la fuerza, el ánimo y el poder. Oh, Señor, que tenga curso libre, Señor, su gloria y su palabra
para que todos te adoraran en espíritu y en verdad. Gracias. En el nombre de Jesús, que fluyen virtudes, reciben virtudes sanadoras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Qué poderoso ha estado este mensaje para la honra y la gloria del Señor. Queremos agradecer al misionero evangelista Eugenio Domínguez por el tiempo. Nos compartió ayer, nos compartió hoy acerca del tema la pandemia en profecía. Realmente, hermanos, este ministerio, el pan nuestro de cada día, así, ha sido su deseo de no tenemos plata y no tenemos oro. De lo que tenemos, eso es lo que estamos dando. ¿Y qué es lo que tenemos? La palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es lo que estamos comprometidos a compartir hace más de un año, de lunes a domingo, trayendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, mañana tenemos servicio a las 7 de la tarde. Tenemos el culto el domingo a las 9. A las 9 de la mañana tenemos el primer servicio de enseñanza. A las 10 el primer culto. A las 12 el siguiente culto. Y les informo que si ayúdenos a orar, porque Dios permita, un día tengamos aquí en Monte de Sion Martorell el pastor Eugenio Domínguez. Gloria a Dios. Bendiga, hermano. Muchas gracias por todo, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por haberse conectado con nosotros, pastor. No se vaya. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el lunes. Dios les guarde.